saludo súper especial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, su canal en Hablemos de Inmigración con Marta Salgado. Hoy con una invitada muy especial, un proceso maravilloso que llevó para una visa EB2 de interés nacional. Y ella, Andrea, nos va a contar quién es, cuál fue su experiencia y cuáles son los consejos que nos va a dar para que nosotros también lideremos, empujemos nuestros proyectos, nos empoderemos con el conocimiento y tengamos éxito en nuestras peticiones. Vamos a ver este testimonio alineado con las nuevas aclaraciones y las guías que nos está dando UCIS para que tengamos éxito en esas evaluaciones y tengamos una visa EB2 de interés nacional aprobada. Así que bienvenida, Andrea, a Hablemos de Inmigración. Muchísimas gracias por presentarnos este testimonio que sé que nos va a ayudar a todos, más en estos momentos en donde tenemos tanta incertidumbre. No tengamos miedo, avancemos. Te agradezco muchísimo, Andrea. La audiencia es tuya. Cuéntanos quién eres, cuéntanos cómo hiciste y todo lo que en tu proceso nos pueda ayudar a todos para avanzar también en los propios procesos. Bienvenida. Gracias, doctora. Buenas tardes. Em, pues de profesión soy psicóloga, pero me he especializado en el tema de desarrollo humano, involucrándome también en coaching y mentoría en este fascinante tema del desarrollo humano. El viaje porque es un viaje realmente, desde que inicia la idea de embarcarme en este proceso de la visa EB2NIW, eh, pues como todos queremos tener como otra perspectiva o ir a un nivel más allá. Y en este caso sentí que esta visa era perfecta para mí, para mi caso en particular, porque iba a poder demostrar un recorrido que ya tenía académico y profesional y personal en el área en el cual pues me desenvuelvo. Y ahí encontré pues esta maravillosa visa EB2NIW. Entonces, eres psicóloga y te presentaste como una psicóloga, título profesional en psicología y presentaste experiencia profesional de más de 5 años o Sí. presentaste un título de maestría o doctorado también. Presenté la experiencia de mi título con experiencia más de 5 años, aunque actualmente me encuentro haciendo una maestría, pero pues ya mi recorrido profesional estaba argumentado por más de 5 años de experiencia en trayectoria laboral profesional en este tema, En el tema específico del esfuerzo en el propuesto. tema específico de desarrollo humano. Así es. ¿Y nos puedes contar cuál es tu esfuerzo propuesto? ¿Cuál es Sí, tu... mi esfuerzo propuesto está enfocado en la salud mental en la población adolescente de Estados Unidos. salud mental de adolescentes en Estados Unidos? ¿Ese es Así. así fue como tú lo presentaste? O hiciste alguna, o más o menos cuéntanos cómo es el proyecto, más bien, en qué consiste ese proyecto? Mi proyecto es enfocado en crear espacios y ambientes adecuados y promover herramientas apropiadas y adecuadas para que estos niños y estos jóvenes puedan afrontar de la manera más resiliente todo lo que implica la salud mental, todo el entorno familiar, escolar y social. Y pues de esto se trataba mi esfuerzo propuesto. Los 5 años de experiencia que tú relacionaste y que tú aportaste para poder calificar en la base de la visa EB2, esos 5 años de experiencia tienen que ver con la experiencia en ese campo específico, en la salud mental de los jóvenes, de los adolescentes.
Sí, así es. Lo enfoqué en toda mi experiencia del desarrollo humano, pues porque la salud mental eh, está incluida en todo, ¿no? En una parte mental, espiritual, física, emocional, psicológica. Eh, y pues mi experiencia abarca todos estos componentes y obviamente va ligado con ese componente especial de la salud mental, que fue lo que se basó mi enfoque propuesto, mi esfuerzo propuesto. Esfuerzo propuesto. Perfecto. Esto es porque aclarando esas guías que nos dio IUCIS, nos dice, demuéstreme su profesión, que tiene un título profesional, que usted tiene un esfuerzo propuesto y que usted tiene una experiencia relacionada con el campo en el que está o con la ocupación o con el proyecto que está presentando. Y esa es la importancia porque cuando estamos demostrando esa primera base, nos vamos a la segunda etapa, que es si nosotros calificamos para una exención por interés nacional. ¿Cómo tú alineaste tu proyecto con la importancia nacional? Yo lo alineé basado en políticas gubernamentales por leyes que salían desde la Casa Blanca, al igual de leyes estatales, y también apoyado fuertemente por comunidades, por organizaciones y comunidades de los Estados Unidos, en los cuales la Casa Blanca se basaba para sacar datos estadísticos y de ahí inicié la primera parte de poder argumentar mi esfuerzo propuesto. Ujú. Bueno, entonces, quiero que me cuentes tu experiencia, cómo fuiste desarrollando el proceso, qué problemas tuviste, cuáles fueron los inconvenientes, cómo superaste los inconvenientes. Cuéntanos tu experiencia en ese campo. Bueno, pues el esfuerzo propuesto, digamos que fue algo con lo que yo ya venía trabajando y estaba en concordancia desde que estaba finalizando mi pregrado. Incluso gran parte de mi esfuerzo propuesto viene desde mi tesis académica del pregrado. Entonces ya era un trabajo que venía realizando de muchos años atrás y ya tenía experiencia en el tema. Ujú, Por, si lo vemos desde la parte académica. En la parte laboral, soy una persona pues, que me he destacado en enfocarme en el tema del esfuerzo propuesto que realicé. Ya tenía muchos años realizándolo. Lo que hice fue traer esa experiencia académica, traer esa experiencia laboral y empezarla a plasmar en el esfuerzo propuesto. Esa parte la tenía clara. Lo que no tenía claro era cómo lo iba a argumentar con leyes, con proyectos que Estados Unidos estuviera buscando en el momento y que hicieran ese match, ujú, por decirlo así, con el proyecto que yo ya tenía años atrás y que ujú, simplemente lo estaba ya plasmando de una manera más ágil en un escrito. Ahí fue que empecé a hacer una búsqueda en Internet de cómo poder traer, porque pues tenía como un vacío yo, ujú, de cómo poder realmente hacer ese paso. Y ujú. en esa búsqueda encontré tus videos, que ha sido un tesoro grandioso, hago pues la mención pública, Gracias. porque definitivamente son un tesoro. Tú has sido un ángel para todas las personas que estamos en esta aventura de la visa de B2 en EIW. Eh, y dentro de tus videos empecé a encontrar esas sugerencias de cómo poder tener cómo
poder encajar el trabajo de una vida académica y profesional y poderla enganchar con diferentes iniciativas estatales, federales, gubernamentales y de otras organizaciones que se pudieran implementar en los Estados Unidos, poder encontrar esa problemática en donde nosotros como profesionales podamos hacer ese aporte real, ese aporte y ese trabajo concienzudo en los Estados Unidos. Ujú. Eh, Entonces encontré tus videos y bueno, ahí empecé a encontrar esa información. Entiendo. O sea, era enlazar tu propia experiencia, tu recorrido académico y tu recorrido en la experiencia en el campo del esfuerzo propuesto, enlazarlo con lo que Estados Unidos o una comunidad o una parte en Estados Unidos necesitaba para poder solucionar una problemática que también existe, no solamente aquí, sino creo que esta problemática de la salud mental de los adolescentes es en todo el mundo, ¿no? Sí, es. Entonces, espectacular. Y la verdad, como te decía en algún momento, que el mérito es tuyo y el mérito es de cada quien que está buscando la información. El que está buscando la información, el que tiene la inquietud, el que quiere lograr una meta, busca la información y la encuentra. Y ese es el mérito que tiene el trabajo que tú hiciste en el punto más importante para lograr la visa B2 de interés nacional, que es entender que no es solamente mi proyecto, que no es solamente el background que yo tengo, sino lo que mi background, mi proyecto, mi experiencia va a servir en los Estados Unidos. Así que la verdad que más que cualquier cosa, la información tú la buscaste y la encontraste y el mérito y es todo tuyo. La verdad que te felicito porque de eso se trata, de buscar el conocimiento. ¿Qué inconvenientes tuviste tú en el camino con este proceso, Andrea? ¿Cuáles fueron los principales inconvenientes y cómo los superaste? Sí. Pues curiosamente, el no saber cómo siento yo que tenía muy bien estructurado el cómo hacerlo, qué aportes iba a tener mi proyecto personal en los Estados Unidos y el impacto eh, grandioso y positivo que iba a tener mi proyecto en una comunidad dentro de los Estados Unidos. El, lo difícil que encontré en el camino fue, ¿y ahora cómo este proyecto lo puedo llevar a cabo? Porque pues no tenía ninguna conexión específica con alguna organización que me pudiera ayudar. Entonces fue la búsqueda de encontrar personas, organizaciones que quisieran apoyar mi proyecto Ujú. y le encontraran el valor que yo sé y estaba convencida de que mi proyecto tenía para implementarlo en los Estados Unidos. O sea, bueno, venimos en un recorrido que lo estoy haciendo en paralelo con, como les dije en las guías que nos aclaratorias de UCIS. Primero demostraste tu background, tu profesión, tu experiencia y luego un proyecto que estaba alineado con la importancia nacional. Así Luego es. venimos con el perfil profesional que sería el segundo prompt y en ese segundo prompt está una de las partes que nos pide UCIS es que sería ventajoso tener contactos, tener cartas de intención, tener posibles empleadores, tener posibles patrocinadores, que es exactamente el punto que me estás mencionando, que es llegar a ver cómo tengo yo acogida con alguien o con alguna institución para yo poder demostrar que mi proyecto sí tiene proyección. Este es el segundo prompt, que es estar bien posicionado para avanzar en el esfuerzo propuesto. Ese es el segundo prompt que nos plantea Danazar y es uno de los aspectos, uno de los tantos aspectos que tenemos que tener en la visa B2 de interés nacional para demostrar que estamos bien posicionados. ¿Cómo hiciste tú para lograr encontrar posibles interesados, posibles patrocinadores? Cuéntanos qué hiciste. Curiosamente, en uno de tus videos
revisándolos, salió la maravillosa idea de empezar a escribir correos electrónicos a diferentes organizaciones, personas que potencialmente pudieran estar interesados en implementar el proyecto. Empecé a hacerlo, mandé muchos, muchos correos. Tuve citas frustradas telefónicas en donde me citaban, pero después ya se desaparecían, fue como un altibajo de montaña rusa, porque en unos sentía que me daban respuesta, pero a la hora de concretarse se esfumaba la posibilidad. Y, pero Dios es grande y todo lo trae en el momento adecuado, en el lugar adecuado y con las personas adecuadas. Y, y pues bueno, en ese camino de correos, llamadas, pude encontrar unas organizaciones y personas que mi proyecto, encontraron ese valor agregado en mi proyecto y que era novedoso y que podía implementarse y encajaba con lo que ellos estaban haciendo. Y bueno, no solo encontré que lo aceptaran mi proyecto, sino que quisieran supervisarlo y ayudarlo a replicarse en otros estados. Entonces, entonces pues, eh, bueno, fue el trabajo de Dios para mí, de mi creencia. Andrea, en esa búsqueda, qué herramientas usaste? Porque muchas de las preguntas es, ¿cómo hago para encontrar a quién mandarle mi proyecto? Entonces, ¿cómo hiciste tú? ¿Cuántos más o menos correos enviaste? ¿Cómo creaste esa lista, ese network? ¿Y cuánto tiempo tardaste en enviar todo eso y recibir finalmente una o varias respuestas que te sirvieran? ¿Nos puedes contar tu experiencia con eso? Sí, hice un listado por estados potenciales eh, donde vi que estadísticamente mi proyecto encajaba, donde había más necesidad de implementar mi proyecto. Entonces, esa fue una de las estrategias que utilicé. Pues mi proyecto tiene muchas estadísticas dentro de los Estados Unidos. Entonces, esa es una herramienta que también aconsejo a las personas, las estadísticas, pero estadísticas que sean basadas de fuentes serias. Ujú. Y esas estadísticas las utilicé, sobre todo aquellas en donde mi proyecto generara más impacto. Es locaciones y empecé a hacer ese listado de fundaciones, personas, hospitales, eh, centros comunitarios, incluso condados. Llamé a muchos condados también, en donde llamaba a un sitio y me redireccionaban a otro sitio y a otro sitio y así hasta que di con las personas y los lugares con los que aceptaron y encontraron el valor a mi esfuerzo propuesto. Aquí yo veo insistencia, consistencia, insistencia, disciplina. Quiero encontrarlo y lo voy a encontrar, ¿verdad? Sí, sí. Hay que estar preparado porque, como lo mencioné anteriormente, tuve citas telefónicas y después la persona no contestaba o teníamos varios correos y de un momento ya dejaron de contestarme, entonces se sentía un tanto la frustración en el tema, pero sí, hay que ser perseverantes, hay que perseverar hasta que se encuentren las personas y los lugares indicados, que valoren y encuentren que nuestro esfuerzo propuesto realmente va a generar ese impacto. Andrea, ¿y tienes una idea de cuántos correos enviaste y cuánto tiempo tardaste en esa tarea? Muchos. Pues un número exacto no tengo, pero sí te puedo decir que fueron muchos y muchas llamadas telefónicas. Pues aquí en mi país, pues yo, gracias a Dios, porque muchos de esos números no son por plataformas como WhatsApp, sino números telefónicos.
Y sé que en muchos países latinoamericanos, pues las llamadas pueden ser tal vez no tan económicas, Ujú. pero pues en mi caso, digamos que tenía un plan que me ayudaba a que no fueran tan costosas esas llamadas, pero también muchas llamadas en donde me decían, aquí no es, pero te puedo redireccionar a otro lado, y luego es tratar de encontrar a la persona en ciertos horarios. Y sí, fueron muchas llamadas, también muchos correos y mucha paciencia. ¿Y cuánto tiempo tardaste en esa tarea? En cálculo así decir 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses o durante todo el proyecto. Todo el proyecto, doctora Marta, porque eh, para mí plasmarlo en un escrito, como lo había mencionado anteriormente, no fue tan complejo porque era algo que ya venía de muchos años atrás, muchos, desde el pregrado de mi carrera universitaria. Ujú. Entonces simplemente fue armar y condensar en un escrito ese esfuerzo propuesto. La parte para mí difícil fue el concretar quién aceptara, quién viera el valor de mi proyecto y el impacto nacional que iba a tener mi proyecto. Entonces, desde el día uno que decidí embarcarme en este visado, desde ese día uno empecé a hacer contactos. Ah, buenísimo. Andrea, ¿tú enviabas copia de tu proyecto? ¿Enviabas un resumen ejecutivo o cómo hiciste ese proceso? ¿O explicabas en un correo más o menos la idea? ¿Hablaste de que era para una visa de interés nacional? ¿Cómo hiciste eso? Pues los primeros correos, pues porque había como un filtro. Y a medida que iba avanzando ese filtro con las personas, ya yo les explicaba en detalle de qué se trataba mi correo. Pero los primeros correos o llamadas telefónicas era presentándome quién era yo, eh, mm, haciendo una presentación de quién era yo y que tenía un proyecto que que sé que iba a beneficiar grandemente a la comunidad y que me gustaría dárselos a conocer. Esa era mi primera carta de presentación. Ujú. Una vez pues la persona accedía a darme a conocer mi proyecto, pues ya empezábamos como un proceso de selección, por decirlo así. Pero vuelve y otra vez, llegaba a puntos en que yo ya había recorrido todo, desde presentar el proyecto telefónicamente, hablarlo y después, no sé, como que el hecho de que yo estuviera acá en Latinoamérica no les gustaba mucho, se entusiasmaban, pero que estuviera acá en Latinoamérica no les gustaba a veces mucho. Me pedían que estuviera inmediatamente allá. Esa fue otra barrera que también encontré, que querían que estuviera allá, ya, en ese instante, pues empezando a ejercer, pero pues infortunadamente pues no se podía. Entonces también esa variable tenía que manejarla. Que Ujú. fueran personas que estuvieran dispuestos a trabajar ese tiempo de espera conmigo y que encontraran tanto valor en mi proyecto que estuvieran dispuestos a no solo a esperarme hasta que yo pudiera estar trabajando físicamente en el proyecto, sino que también estuvieran interesados que desde ya empezáramos a trabajar en formación, de Ujú. intercambio de información y empezáramos a crear esos puentes y ese conocimiento. Ujú. Entonces, para mí era importante eso, que la persona desde ella estuviera interesada, las personas o las fundaciones estuvieran interesadas en que ganáramos tiempo y construyéramos información, ideas, para que cuando yo ya estuviera allá, pues todo fluyera mejor en el proyecto. Y aquí puedo darles un tip también respecto de este punto que es bien interesante. Cuando nosotros estamos sustentando el tercer prong, que es en balance, sería beneficioso para los Estados Unidos perdonarme una oferta de trabajo y una certificación laboral. Uno de los puntos que tocamos en este tercer prong es la urgencia que tienen en los Estados Unidos para que mi proyecto se implemente.
Cuando recibimos una comunicación en donde nos están diciendo, lamentablemente no se puede porque usted no está en los Estados Unidos o hubiese sido maravilloso si estuviera acá mostrando esa urgencia, es que queremos que estés ya. Si contamos con un documento escrito que nos diga, no, lástima que no esté porque si está allá, lo hacemos ya. Ese texto nos está diciendo, es urgente, la quisiéramos ya aquí. Y ese texto puede servir como una evidencia también en ese tercer prompt de que nuestro proyecto es urgente, de que si yo estuviese ya en Estados Unidos, sería maravilloso porque me están necesitando. Y en ese evento no es apropiado, no es, se me fue la palabra, pero no es, se me fue la palabra, no es, lógico, por decir algo, esperar una certificación laboral y una oferta de trabajo, porque eso es un proceso largo y no es práctico. Sería no práctico tener ese proceso porque mi proyecto es tan importante que se requiere ya. Entonces, miren lo importante que son esos contactos. Y este punto, Andrea y todos, es súper importante para nuestra visa. Ese mostrar mi proyecto, y yo lo insisto muchísimo, busquen ya, mientras están en todo este proceso, busquen ya esos contactos y esas cartas de interés. Así que gracias por este aporte tan grande, Andrea. Otra pregunta. En este segundo prompt que estoy bien posicionado, donde estoy demostrando que yo lo puedo hacer, porque yo ya tengo esa experiencia, ¿qué otros documentos anexaste tú para demostrar que estabas bien posicionada? Cartas de recomendación, reconocimientos, escritos, foros, conferencias. Cuéntanos un poquito. Sí, pues obviamente tuve que presentar todo mi acreditación académica, mi acreditación o experiencia profesional, cartas de recomendación claves que destacaran del por qué yo había sido exitosa en proyectos pasados y presentes, del por qué los objetivos o logros en otros proyectos donde yo había participado eran claves para lograr objetivos importantes. Y creo que eso fue también vital para mi proyecto. El que esas cartas mencionaran el por qué me destaqué, cómo me destaqué y cómo esos proyectos impactaron lo que se necesitaba impactar en, en esos trabajos. Entonces, eso fue muy importante. Sí, de eso se trata la carta de reconocimiento, la carta de recomendación. Andrea, y cuando tú presentaste esas cartas de recomendación, ¿también presentaste un background de las personas que te estaban haciendo esa recomendación? Sí, sí, así es. Esas personas tenían sus hojas de vida. Mis cartas de recomendación e incluso de interés estaban muy bien argumentadas en el sentido de que estaban respaldadas, de quién eran esas personas, cómo estaban ligadas en mi experiencia profesional, eh, y cómo su criterio era de peso y de importancia, para poder brindar un criterio serio de mi experiencia. Ujú. Buenísimo. Andrea, ¿cuánto tiempo tardaste tú en todo tu proceso desde que dijiste voy a presentar esta visa, presentar el proyecto, enviar la petición y tener la aprobación? ¿Cómo fue esa escala de tiempo? Eh, yo empecé en enero y de enero hasta julio, finales de julio, que fue un total de 6 meses arduos, 6 meses arduos, sobre todo en el tema de contactos, no solo de las relaciones y contactos, sí, sino también de encontrar la información que sustentara
la información legal que sustentara mi proyecto, mi caso. Ujú. Eh, y que fuera relevante. Ese es como otro tip o consejo que sí quisiera dar, porque pues tú puedes encontrar muchísima información, pero no es cualquier información la que tiene que ir en tu proyecto, es información relevante y muy específica que de verdad vaya a, a darle esa base y ese peso a tu proyecto. Porque de lo contrario, si es mucha información o muchas leyes que tú encuentras gubernamentales, federales, estatales, y solo las pones por llenar, siento que el proyecto se puede, o el esfuerzo propuesto se puede perder, se inunda de información no valiosa y se puede echar a perder un buen esfuerzo propuesto. Entonces, para mí fue fundamental filtrar y encontrar las leyes, las estadísticas eh, y toda la información legal que realmente en específico soportara mi caso. Y que gracias a Dios, literalmente gracias a Dios, en mi caso encontré leyes y proyectos muy específicos que iban en concordancia con mi caso. Entonces fue una coincidencia para mí maravillosa, una diosidencia. La diosidencia. Mejor no Sí, puede estar dicho. así es. No puede estar dicho. Y hay una cosa que, en la que voy a reiterar muchísimo de aquí en adelante y es que todo lo que nosotros nos proponemos tiene un orden, una secuencia, una constancia, una disciplina. Cuando tenemos una meta, nos vamos por esa meta y tenemos que poner un gran esfuerzo y hacer todo absolutamente lo humanamente posible para lograrlo. Lo que esté a nuestro alcance, lo que podamos buscar, como tu caso, Andrea. O sea, me voy por aquí y empiezo a buscar y hacer y hacer y hacer y hacer hasta encontrar respuestas. Y hay otra segunda parte que no depende de nosotros, que depende de Dios para los que somos creyentes en Dios. Eso que yo no puedo manejar, él sabe por dónde están las cosas y nos facilita el camino solo y si nosotros estamos dando lo que tenemos que dar, porque nada se da por magia ni por suerte. Todo se da porque no lo merecemos también. Y cuando estamos sintonizados en la vida, esas diosidencias se dan. Entonces, es también como que, mira, yo te estoy facilitando, mostrándote, abriéndote las puertas, porque tú estás tocando esas puertas y estás buscando para un propósito maravilloso. Entonces, es bien importante que demos todo, absolutamente todo lo mejor de nosotros mismos para nuestros proyectos, para nuestros planes, para nuestras metas y que lo que no está en nuestro poder lo dejemos y lo soltemos en manos de Dios, que todo lo puede. Andrea, entonces tú empiezas, te demoras 6 meses preparando todo tu proyecto y lo envías en junio del año 2023 o 2022. Julio 2024. A julio 2024 presentaste tu proyecto y fue con Premium Processing o cuando tuviste tu respuesta de aprobación. Sí, yo originalmente lo envié proceso regular. Esperé un mes y medio, 2 meses casi, y mi esposo y yo decidimos llevarlo a la siguiente instancia que era el Premium Processing. Ujú, No fue una decisión rápida, sino rápida entre mi esposo y yo, sino fue una decisión muy, muy bien pensada. ujú. Y bueno, Dios nos iluminó que hiciéramos a través del Premium Processing. Y me respondieron el día 45. El Wow. Premium Processing ¿Tuviste fue ARFI o no tuviste ARFI? No, no lo tuve, fue una alegría máxima, la gloria sea para Dios, una alegría máxima porque yo calculaba que pues para mí el premium processing se cumplía un viernes,
pero dije, bueno, voy a dar 2 días, 3 días más, lunes, martes, miércoles de la siguiente semana, pero es el viernes, casi antesitos de las 7 de la noche, eh, mi esposo revisó, entró a la aplicación para revisar y cuando encontramos el approved, no, sensación, Dios gracias. Y sin abre fee, porque pues ese era otro temor que la mayoría de personas tenemos cuando enviamos nuestro caso, Mm. o una denegación o un abre fee, pero todo nos fluyó para que fuera un aprobado rotundo, gracias a Dios. Maravilloso. Yo me alegro tanto y me alegré tanto de recibir esa noticia. La verdad que es una sensación que sí para mí es una gran alegría porque sé del trabajo y sé del esfuerzo. No me imagino para ustedes la sensación de wow, me lo aprobaron. Maravilloso. Felicitaciones nuevamente, Andrea. De verdad que es un éxito y un mérito bien merecido. Como tú dices, gloria a Dios, pero también es el esfuerzo que ustedes hicieron y el trabajo que tú pusiste igual con tu esposo en este proyecto. Así que nuevamente felicitaciones y el camino está abierto para el éxito. Gracias. Andrea, ¿qué otro consejo, ya para ir cerrando, qué consejo, qué tips les puedes dar tú a la audiencia acerca de la experiencia para la EB2? ¿Qué les puede servir? Cuéntanos, qué quisieras decirles para que sus procesos también tengan éxito. Bueno, sí, creo que todo inicia del por qué tú quieres entrar a hacer este tipo de visa de B2. Pienso que para que realmente esto funcione, eh, tú tienes que ser consciente del por qué quiero aplicar. No algo basado en emociones, sino que realmente tu proyecto de vida y tu proyecto profesional realmente lo vayas a poder brindar en los Estados Unidos, que sea un aporte genuino, real, de que tu propósito personal de vida realmente lo puedas realizar en los Estados Unidos para que realmente sea exitoso. Si esa es la motivación correcta, creo que el esfuerzo propuesto va a fluir, va a salir todo. Ujú, Eh, en mi caso, mi esfuerzo propuesto le puse, bueno, no solo toda la parte profesional, académica, una trayectoria, sino que ya tenía un propósito de vida personal que en mi caso se lo puse a mi esfuerzo propuesto. Y mi experiencia personal de vida también estaba y mi corazón en ese esfuerzo propuesto. Porque realmente algo que yo ya venía haciendo acá en mi país, porque no es simplemente aquí no, nunca lo he hecho, pero allá sí, no. Aquí yo ya lo he venido haciendo y lo quiero ahora, quiero llevarlo a otro nivel y por propósito de vida quiero nuevamente esto mismo hacerlo en este caso en Estados Unidos. Entonces, eso es algo importante. mm, Eh, Otro tip, la persistencia, la perseverancia, porque pues sí, hay momentos donde uno puede desanimarse, sentirse frustrado, sentirse que no lo va a lograr, sentir que muchos pensamientos negativos, pero tener la fe, la paciencia, de que todo va a estar bien si tú haces el proceso realmente a conciencia. ujú. Es importante. Y el tercer tip, recomiendo mucho ver tus videos. Bello. Eh, Realmente, para los que queremos nutrirnos de información real, seria, detallada, de cómo poder eh, hacer bien, con excelencia nuestro proyecto, creo que tus videos son los aceptados y excelentes. Entonces, súper recomendadísimos. Y Muchas, cuarto, bueno, mucha fe y mucha fe
y creer en sí mismos, de que su proyecto personal o su esfuerzo propuesto va a realmente lograr impactar un área en de los Estados Unidos. Maravilloso, Andrea. Yo creo que no tengo nada más que agregar. Todo está dicho y todo está muy bien dicho. Y es la finalidad última. Es toda nuestra experiencia de vida, todo lo que hemos hecho en nuestro camino que ha servido a otros, proyectémoslos para que sigan sirviendo en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Es la conclusión. Yo te agradezco tus palabras acerca de los videos y solamente pido a Dios que me dé esa sabiduría, esa claridad, el tiempo, las herramientas que necesito para poder seguir compartiendo con todos un material que les pueda servir. El material está ahí y ustedes lo pueden usar. Y hay muchas herramientas, sobre todo las páginas oficiales también. Así que ojalá tengamos mucho más material que nos pueda servir a todos y espero que todos en sus comentarios puedan decirme qué más información necesitan y qué otras ayudas necesitan para que saquen adelante sus proyectos. No me queda más que agradecerte, Andrea, por haber compartido con nosotros tu experiencia, tu visión del proyecto de B2 de interés nacional y estas recomendaciones que sé que nos van a servir a todos. Muchísimas, muchísimas gracias por tu presentación, porque sé que ha sido un esfuerzo enorme. ¿Algo más para decir para despedirte? No, a ti muchísimas gracias y bueno, ojalá que las personas que vean este video y en un futuro tengan un aprobado también puedan venir a tu canal a dar su testimonio, que es de gran valor. Porque así como yo aprendí en tu canal de testimonios de otras personas que también tuvieron la valentía de venir y contar su experiencia y aprendí un montón para implementarlo en mi proceso. Ojalá estas personas también en un futuro lo hagan y bueno, pues doctora Marta, nos veremos en Estados Unidos, Dios mediante más adelante para hacer de Estados Unidos una gran nación e implementar nuestros proyectos y hacer ese impacto por el cual estamos trabajando Y en así, Estados y así sea, que hagamos una... Unidos. ¿Cómo? Ese aporte grande a Estados Unidos, que es el objetivo. Excelente. Así espero que sea y que hagamos entre todos, sigamos uniendo nuestras manos para ayudarnos. Y gracias por el comentario. La verdad que los testimonios de todos nos sirven muchísimo como impulso, como motivación, como apoyo entre nosotros mismos. Esto es muy motivacional. Así que todo el que quiera participar, gracias por esa recomendación. Aquí los esperamos para que nos cuenten su experiencia. Y si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal y compartan la información. No solo compartan, sino que estudienla. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, Andrea, por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, Andrea. Gracias.